Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio, que nos pueden escuchar a través de la frecuencia modulada en todo el archipiélago canario o por internet, en el móvil, en la tablet, en el ordenador. Buscan la 10 Capital Radio, la 10, lo buscan como quieran, no se compliquen mucho, lo ponen en el buscador y aparece el primero, la 10 Capital Radio, entran. Y es muy fácil porque hay un botoncito solo para escuchar la radio desde cualquier lugar del mundo, no solo desde Canarias. Yo me pongo los auriculares inalámbricos y es una maravilla. Ya tengo aquí a Hugo Luengo. Buenos días, ¿cómo está usted, caballero? Pues estupendamente, aquí empezando el día con fuerza. Bueno, te tienes que acercar, Hugo, el micrófono porque son direccionales y ahí... Sí. Ahora te escuchamos sí. De maravilla. Bueno, tenemos aquí un artículo tuyo en Visiones Atlántica que sale los sábados en el periódico El Día, ¿no? En El Día, los sábados, viene saliendo ya desde hace bastantes años. Llevas muchos años escribiendo, ¿no? Bueno, llevo desde el año 2010 hasta la fecha, aunque inicialmente estuve en el Diario de Avisos y después me ficharon en El Día. Te ficharon ahí en el... Bueno, pues y este es el artículo del sábado pasado, que es Santos y Difuntos. Pues Santos y Difuntos, donde señalo que me hacía un poquito, digamos, de gracia, digámoslo así, el unir santos con difuntos, cuando realmente al morir los difuntos los hacemos santos, curiosamente. Ya. De hecho, socialmente existe el hábito de que al muerto se le trate mejor que a nadie. Y bueno, aquí empiezo con una reflexión en relación a la humanidad, con un autor que para mí, digamos, es un referente importante desde el punto de vista antropológico, que es Joseph Campbell, que leía que las religiones todas se montan como máscaras y siempre vienen influenciadas por la misma verdades trascendentes. De hecho, él dice que Buda, Moisés o Jesucristo están, digamos, bajo el mismo periplo del héroe y son, digamos, la base de muchas de las grandes civilizaciones mundiales. Y bueno, tener esos referentes siempre es importante. Señalo después a renglón seguido que hoy sufrimos en Occidente, especialmente en Europa, un proceso de secularización que por contra vivimos en este momento un repunte religioso. Yo no me lo creía hasta que he visto últimamente, ¿sí? Digamos, el tema... ¿Hay datos de ello? Sí. O sea que hay un repunte religioso. Hay un claro repunte religioso y señalo un dato muy, muy mediático que es el fenómeno Rosalía. ¿Ah? Aparece en su último disco Lux con un despliegue espectacular y donde ella señala específicamente, dice que igual Dios es el único que puede llenar el vacío. Ya. Lo que pasa es que tú te acuerdas, ayer hablábamos de este tema también y claro, yo recordé, porque al final los artistas lo que consiguen con todo esto es provocar, porque lo que vamos a buscar es visualizarse, ¿no? Y tú no te acuerdas que Madonna también entró en este tema hace un montón de años, con la provocación también con la cruz. Hasta Sidney O'Connor. Y ahora me estoy acordando de la chica esta que sale ahí en los programas de esto de por la tarde, que no me acuerdo ni... Belén Esteban. ¿Tú no te acuerdas de Belén Esteban cuando vino los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, que la pobre no sabía ni sabe hacer absolutamente nada? Salió en una cruz también. Todo el mundo se acerca a las religiones, bueno, a la cristiana más que ninguna, porque haz eso tú con una religión imposible. Con otra y menos si son ellas. Ya. De todas maneras, ese fenómeno que existe en nuestras sociedades está ligada a una sociedad que se ha visto desprovista
donde hemos tradicionalmente estado arrastrados con la fiesta, el dinero, el alcohol y el sexo, y luego realmente no somos felices. Pero te pongo otro ejemplo. Últimamente, tú sabes que tenemos un obispo nuevo nosotros aquí en esta provincia, que es de Las Palmas, ¿no? Es un obispo canarión, pero que está aquí en Santa Cruz de Tenerife, que todos estamos encantados. Y él, cuando llegó aquí, lo primero que hizo fue hacer un estudio a ver qué es lo que le gustaba a la gente. Y entonces sacó la conclusión que lo que más le gustaba eran las romerías. La gente le encanta una romería, ir para arriba, para abajo y tal. Y entonces dice, bueno, pues vamos a hacer romerías con las vírgenes y los santos. Y ya sacó a la Virgen de Candelaria de romería por ahí, la gente y todo el mundo llorando detrás de la Virgen, y ahora está con la Virgen de las Nieves en La Palma, también dando vueltas por ahí. Las romerías ponen, digamos, en su sitio un fenómeno que es el problema de la identidad. Vivimos precisamente en Europa un problema de identidad porque el Tratado de la Unión Europea, su Constitución, renunció a sus valores cristianos. Y esos valores cristianos son los que están descolocando a Europa en el mundo de la globalización. Porque precisamente la asunción, no digo de la religión, de los valores cristianos, tienen elementos tan importantes como la defensa de la familia, que no se defiende, la defensa de la empresa y con ello del mérito, y sobre todo el tema de la identidad. El fenómeno que tú señalas de las romerías y las fiestas es un problema ligado a la identidad de la gente que no quiere renunciar a sus valores. Bueno, pero eso es la religión cristiana, porque por ejemplo en la religión islámica hay una cosa que me llama mucho la atención que no hacemos en la cristiana. Tú sabes que los hijos tienen la obligación de cuidar a los mayores. O sea, los hijos en el mundo árabe tienen la obligación de estar con los mayores en su casa hasta que fallecen. Tú sabes que en la cristiana estamos esperando que se hagan mayores para mandarlos a un centro de la tercera edad. En teoría, como valor, ese valor, digamos, pervive en la religión cristiana. Otra cosa es que hayamos en el proceso de secularización lo hayamos abandonado. Pero toda la vida ha existido y existe ese principio. Bueno, pues en el mundo árabe es casi obligatorio, ¿eh? Heredado del cristianismo, por cierto. En buena parte, digamos, Mahoma heredó muchas de sus enseñanzas proceden del cristianismo. Luego la evolución del Islam en la historia ha sido muy errática y actualmente, obviamente, en nada se parece a Europa. Y precisamente por eso lo que decía de la defensa de la familia, de la empresa y de la identidad, que son valores derivados de la religión cristiana, son valores que hemos dejado fuera de Europa y sobre todo el drama es que el Tratado de la Unión, la Constitución Europea, extrañamente no las reconoció en su día. Y lo estamos sufriendo, claro. Tremendo, tremendo. Más cosas que cuentas ahí. Bueno, el otro tema en el cual me quería centrar, porque la verdad es que el otro día, con motivo precisamente de la fiesta de santos y difuntos, me llegué a visitar el cementerio de San Rafael y San Roque en Santa Cruz, y la verdad es que me llevé una malísima impresión. Sí. Porque aquello da pena el abandono que tiene el conjunto de las tumbas, tanto en la parte digamos católica, como mucho más aún abandono existe en la parte digamos anglicana, la de los ingleses, donde está incluso allí toda la maleza se ha hecho dueña de aquello, y obviamente está el grueso de las tumbas abandonadas o rotas. Pero le hicieron una reforma hace un par de años, ¿no? Bueno, yo fui con la idea de ver la reforma hecha y me llevé la triste decepción de que aquello no está en absoluto, digamos, remendado. Ya, pues una pena, porque estamos hablando, es un sitio muy emblemático en el corazón de la ciudad. Sí, ahora en el corazón de la ciudad. En su día estuvo más allá del barranco, en el camino hacia la laguna, y bueno, aquello es un abandono total.
yo creo que se merecería una rehabilitación a la altura de su Mira, una nivel. pregunta que ahora la tenía pendiente para hacerte. Ha salido el Colegio de Arquitectos, hay una obra que me parece espectacular, que es un silo. El silo. El silo que está de camino de Santa Cruz a Las Teresitas, a Las Teresitas, más o menos sí. a mitad de camino. Dentro del ámbito portuario. Dentro del ámbito hay un silo allí que es una estructura fantástica, ¿no? Y que quieren tirarlo abajo, ¿no? Bueno, en teoría ya tienen contratada la demolición del silo. Sí. Creo que pertenece, según he visto en las noticias portuarias, al puerto. Pertenece al puerto. Sí. Yo lo conozco, digamos, con una cierta cercanía porque precisamente el Colegio de Arquitectos ha estado haciendo estos días una campaña entre los colegiados para intentar que no... ¿Has que estado no dentro de...? No. No has estado dentro. No. Y yo creo que aquello hoy por hoy no es visitable. Obviamente todas esas estructuras, si están en buen estado, son reconvertibles con el uso que se quiera. Lo que no sería propio es que pudiesen parar eso y se convirtiese en un balneario 2, Ya. donde llevamos 30 años y aquello no se acomete, claro. ¿Y qué opinas tú sobre este tema? Hombre, todas esas estructuras, el problema en sí igual sencillo es rehabilitarlas porque es una inversión económica y es mucho más complicado, digamos, darle un uso que lo mantenga. O sea, pero bueno... Pero que no es imposible. Ahí tenemos el caso del tanque abajo, que también estaba en las afueras de la ciudad, que ha sido englobado y que ha sido capaz de desarrollar un uso y una actividad que lo han mantenido, incluso la operación de las plataneras a su alrededor. Y ahí está. Y me parece una actuación ejemplar. ¿Se salvará el silo ese o no? Hombre, si lo quiere la sociedad chicharrera, se salvará. Ya. Pero no hay... ¿Tú has visto involucración por parte de la sociedad? Salvo la operación que yo conozco directamente Del colegio. Por el Colegio de Arquitectos, no he visto más iniciativas. Ya. Yo. Y está a punto de que caiga al suelo. No, yo creo que esa estructura, por su propia naturaleza y por la función que tenía, que era un contenedor, digamos, tiene una estructura que desde luego debe ser bastante sólida. O sea, que habría que mantenerlo. Bueno, mantenerlo, como te digo, exige dos retos. Uno, el de buscar los fondos, digamos, para instalarlo, y otro, mantener el uso, que yo creo que es la clave. Sin uso, al final, no mantienes los espacios. Bueno, es un edificio simbólico que lleva ahí, toda la vida, por lo menos sí, que yo recuerde. No es tan viejo, me parece que era de los años 60. De los años 60. Bueno, más cosas, Hugo. Bueno, volviendo al tema del cementerio, en el artículo que señalaba, nos encontramos el otro día, de los cuales yo solo he seleccionado unos pocos, pues los próceres de la ciudad. De un momento, el cementerio se abre en 1810, luego de que Carlos III en 1787 pusiese una orden prohibiendo que se usasen las iglesias como cementerios. A partir de ahí se abren los cementerios, el nuestro ya se abre en 1810, dura un siglo, hasta que en 1916, un siglo y pico después, se abre Santa Lastenia, aunque el cementerio siguió funcionando con enterramientos hasta los años 50 más o menos. ¿Y por qué se prohíbe porque hay, por ejemplo... No, es que originariamente, por razones de tipo sanitario, llegó un momento que... En el Reino Unido se ha mantenido, hay muchos sitios en Europa que se mantiene, no solo dentro de las iglesias, en el entorno de las iglesias. Entorno de las iglesias. Pero es que originariamente se hacían dentro de las iglesias. Sí, bueno, muchos, sí. Muchos. Eso se prohibió por Carlos III en 1787, por lo cual obligó a que se pusiesen en marcha los cementerios, ¿no? Y de ahí proceden los nuestros. Ya en 1810 es cuando se funda el nuestro. Y en ese siglo, que es el siglo XIX, es un siglo clave porque además lo veremos ahora en las figuras que voy a señalar.
La ley de puertos francos es del año 52. Y el barrio de los hoteles que se hace en Santa Cruz, que es una de las operaciones de ampliación, precisamente quien se hace al arrastre de la burguesía anglófila, que es la que está, digamos, entre otros actores, haciendo que el puerto de Santa Cruz de Tenerife funcione. Y esa burguesía de los puertos francos que hace el barrio de los hoteles al modelo de la ciudad jardín inglesa es la que precisamente está enterrada en el cementerio matriz. Y bueno, ver que nuestros próceres de la burguesía santacrucera del siglo XIX están en ese estado, pues la verdad es que a mí se me cayó el alma a los pies. Y cito solo algunos para que veamos la importancia de los referentes. Del cementerio, sí. Allí está el panteón de los Estebanes Murphy. Los Murphy son por cierto, de herencia no inglesa, sino irlandesa, donde está, por ejemplo, Nicolás y Patricio, dos próceres que fueron políticos que tuvieron proyección nacional, dos figuras importantísimas. Está nuestro referente Sabino Berthelot, el naturalista francés que estuvo aquí en Tenerife, que por cierto fue, aparte, digamos, de eso, fue cónsul francés en la isla. Me tropecé también allí a otra figura que no esperaba verla, que es Blas Cabrera Tofan, que es el notario padre del físico Blas Cabrera Felipe, que por cierto murió en el año 23 en Gran Canaria cuando iba a visitar a su hijo Blas Cabrera Felipe en Madrid, que en ese momento era una figura, el físico nacional que recibía precisamente en esas fechas a Albert Einstein. Se quedó en el camino y al final lo enterraron en nuestro cementerio. Está, por cierto, que también me lo tropecé sin saberlo, Eduardo Domínguez Alfonso y su mujer, que por cierto fue el primer presidente del Cabildo de Tenerife en el año 13. Pues allí está. Médico, fundó también el primer hospital que estaba en el actual Muna, y allí lo tenemos. Y está allí también, curiosamente, su cuñado Carlos Calzadilla Sayer, que fue alcalde de Santa Cruz y consejero también con Eduardo Domínguez en el mismo cabildo, casado con María del Rosario Alfonso Gorrín, de los Alfonso del sur de Tenerife, que hoy tenemos en el sur una representación gigantesca de todos ellos. Y me encontré también a otro personaje fundamental, al naviero Juan Cumella Moner, que también con su mujer está allí enterrado y que significó en la época, digamos, donde Tenerife, Santa Cruz era el primer puerto de Canarias, fue una figura fundamental. Todos ellos a su vez tienen relaciones familiares entre ellos, porque realmente en ese momento las burguesías locales, tanto españolas como anglosajonas, tenían un grado, digamos, de consanguinidad entre ellos muy importante. El caso de los ingleses, aquí en el artículo está señalado, pero no te voy a aburrir porque entre cuatro apellidos que fueron quienes montaron el cementerio, la parte inglesa, los Hamilton, los Edward, los Lebrut y los Davidson, llenan el grueso de los enterramientos que están localizados en el cementerio de San Rafael y San Roque, donde la verdad es que parece mentira que nuestra burguesía isleña, solo citado algunos de ellos, estén abandonados no de la mano de Dios, sino de la mano del hombre. Qué pena, porque hoy en día visitar los cementerios en las grandes ciudades del mundo es un atractivo turístico. Eso es lo que te iba a decir. En todas las ciudades del mundo hoy los cementerios se han convertido en un espacio de visita turística. Sí. De hecho, el propio cementerio de San Rafael y San Roque, yo he visto que ha tenido anunciadas visitas turísticas guiadas,
pero la verdad que esa visita turística guiada en la situación que está el cementerio, a mí vuelvo a insistir, una pena, se me cae el alma a los pies. Intentaré ir a verlo, porque la última vez, que ya fue hace un par de años también, en el Día de los Difuntos, porque lo abren ese día, lo habían reformado y estaba, hombre, dentro de lo que cabe estaba bastante bien. Hombre, lo que es el espacio público de la parte, digamos, católica, no de la anglófila, está razonablemente bien. Lo que es el enterramiento es un desastre. Sí. Pues y la parte inglesa está cubierta de maleza por todos lados. Pero entonces, ¿que han entrado allí? ¿Han entrado al cementerio? No. El estado de las lápidas, hay alguna que está simplemente reparada, pero el grueso de ellas o no existen, o están fracturadas, o tienen tablones. Ya. Pues es una pena, ¿eh? Es una pena. Porque además el cementerio es un espacio precioso. Hay quien señala que los cementerios son espacios de tiempo detenido. Uh-huh. Ahí el tiempo del vivo se ha parado y el muerto está esperando un tema recurrente en nuestra cultura, que es la resurrección de los muertos. Ya. Bueno, pues los cementerios en la mayoría de las ciudades del mundo son lugares de visita. Bueno, no te quiero decir nada del de París. Vete a la Almúdena, al cementerio viejo de Madrid, bueno, que yo he estado en ambos y son una maravilla. O te cuento otro cementerio que es espectacular, que es el del Cairo, ¿no? Que es un cementerio muy curioso, porque en el cementerio viven 500.000 personas vivas. Entonces, eso es lo más curioso de... Viven con los muertos. Sí, conozco el ejemplo. Entonces, los cementerios siempre han sido lugares interesantes de visitar, ¿no? El cementerio que contaban en estos días, el de Buenos Aires, que también, además, que por cierto es un cementerio con unos panteones espectaculares. Bueno, pues habrá que ir a visitarlo. Yo sé que no está abierto todos los días. No está abierto, y es una pena, porque estás nombrando, bueno, las personas más destacadas de la son burguesía. Los próceres de la burguesía portuaria y digamos, y la casa Hamilton, que hablabas que en esos tiempos el puerto de Santa Cruz de Tenerife era el más importante de Canarias. En esa época hubo una época precisamente, digamos, porque concentraba el tráfico más importante en esa época, que era hacia Sudamérica, América, vamos. Ya, ¿cómo han cambiado las cosas, eh? Claro. Ahora, digamos, la relación fundamental son los tráficos globales y Las Palmas es el primero. También hay que decirlo el primero porque tiene unas condiciones orográficas que el puerto de Tenerife, por sus profundidades, es imposible que pueda tener, claro. Bueno, pues Hugo, se nos fue el tiempo, se nos acabó. Algo, 30 segundos, algo que se te quedase o se te haya quedado en el tintero. Bueno, yo volvería, un tema. Yo te recomendaría y le recomendaría a la gente visitar el cementerio de Arico, que para mí es el cementerio mejor conservado de Tenerife. Bueno, pues lo haré. Precioso, es una maravilla. Pues lo haré, iré al y también están allí enterrados los próceres de la cochinilla del histórico de Tenerife, que muchos de esos, por cierto, vienen a emparentar con alguna de las figuras que hemos comentado en este escrito. Bueno, pues entre ellos, con todos los Domínguez y los Alfonso. Bueno, pues me lo pondré en las tareas. Visitar el cementerio de Arico. Visitar el cementerio de Arico. Para mí es el más bonito de Tenerife. El más bonito. Para mí. Bueno. Hugo, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Pues seguiremos hablando del gobierno. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.